Hola, buen día. Hoy expondremos el tema transformación de los datos internos y externos en información. Montoya Francisco Liliana, Pérez Bartola Misaday y su servidora Pérez Pablo Rosa María. Empezaremos por la definición de transformación de datos. Eh, Tenemos que el volumen pues es cada vez más mayor de los datos disponibles, el que brinda hacia una empresa, porque las oportunidades son ilimitadas para tomar mejores decisiones y mejorar resultados. No obstante, pues, ¿cómo podemos partir de lo que se sabe de su negocio, de los clientes y competidores y hacer lo mejor posible para todos los integrantes? Aquí tendríamos que utilizar la transformación de datos. Eh, mm, Tenemos de conversión de datos en un formato a otro. Normalmente el formato de un sistema fuente al exigido por el sistema de destino. Pues más que nada este se da para asegurarse que estos tienen una distribución normal. Eh, Puede ser un remedio pues para analizar datos que tienen otros tipos de distribución, ya sea falta de normalidad o linealidad. Con la transformación de los datos, pues estos se preparan para diferentes tipos de análisis. Eh, con la transformación de los datos, pues estos procesos se preparan para la regresión y relación de datos. Y bueno, cuando se utilizan este tipo de pruebas que son a base de estadísticas, pues la transformación de datos pues puede ser necesaria, ya que este tipo de análisis más que nada pues son lineales y también se le conoce como formas de linealidad. Eh, la transformación de datos es un componente de la mayoría de tareas de integración y gestión de datos, como por ejemplo el data warehousing, el entrenamiento de datos. Los datos en esas plataformas pues pueden estar en formatos y estructuras heterogéneas, lo que significa más que nada que pues las empresas tendrán que administrar y ellas mismas manipularlos antes de cargarlos en otro sistema y realizar el análisis de datos. La transformación de datos LT pues puede describirse como un simple o muy simple o compleja, ya sea según el tipo de cambio que se exija. Y los datos antes de entregarse a su destino final. Eh, el proceso de transformación de datos puede automatizarse, administrarse o completarse combinando ambas opciones. Las herramientas de transformación de datos pues pueden ayudar a las empresas a resolver más que nada problemas de compatibilidad y mejorar la coherencia de los datos. Este, Esto pues puede hacerse mediante la realización de diferentes funciones de transformación como agregaciones, clasificación o limpieza de datos, entre otros, para así convertir los datos en un formato que se adapte a los requisitos del sistema de destino. Tenemos que la transformación de datos puede incluir una gama de actividades, puede convertir tipos de datos, limpiar datos, eliminar datos nulos o duplicar estos datos, así como pues también enriquecer los datos o realizar agregaciones según sean las necesidades del proyecto o de la empresa. Es, Estos datos del proceso de transformación pues pasa por extraer datos de una fuente, convertirlos a un formato explotable y hacerlos llegar a un destino. Todo este proceso pues se reconoce por la sigla ETL, que son extraer, transformar y cargar. Durante la fase de extracción pues los datos se identifican y se extraen de ubicaciones o fuentes muy distintas y se introducen en un repositorio.
Aquí pues datos extraídos de la ubicación de origen pues suelen estar sin tratar y pues por lo tanto no se pueden utilizar en su formato original, y para superar esto pues se deben transformar los datos, y pues este es más que nada el paso de ETL, extraer, transformar y cargar, que añade más valor a esos datos al permitir su extracción para generar la transformación de datos. A continuación sigue mi compañera para explicar un poco más sobre este tema. Hola, bueno, como lo había comentado la compañera Rosa María, bueno, a base de esto, la transformación se toma una serie de pasos para convertirlos de manera pues de que este formato pues sea deseado. A base de esto también encontramos lo que es en determinados casos, por decirlo así, se debe limpiarse primero lo que es la transformación completa de una u otra forma, con esto a base de una transformación más que nada de los datos que se pues complementa en el sistema de pues de la empresa, por decirlo en esta sintonía. Bueno, ¿por qué es necesario un proceso de transformación? ¿Por qué es necesario? Bueno, porque a base de esto es para entender más que nada lo que son las necesidades completas de transformación dentro de pues dentro de un proceso. Como se han venido manejando lo que son transformaciones diversas o también de dichos o de este caso algunas de la propia organización, así teniendo en cuenta lo que son dos puntos importantes, como entra lo que es el concepto de información versátil de una web ajena, en este caso a la empresa, o también cualquier tipo de información de internet que pues en este caso sea un paquete de Office o también esté englobado a lo que es el sistema de información. Bueno, en esta diapositiva hace mención de que la limpieza de datos, pues preparar lo que es la transformación completa, así resolviendo una incoherencia, por decirlo así, o una manifestación de valores en las que pues no producen ciertas fases de procesos de transformación. Bueno, en esta, en este tema engloban lo que son 4 puntos importantes, en la cual, pues, primero se engloba lo que es el descubrimiento de datos, teniendo así en cuenta lo que es el abrimiento de apertura o de envolvimiento de datos, pues, para que lleve un sistema de información más específica o se globalice de manera, pues, más correcta. El mapeo de datos. Bueno, el mapeo de datos hace englobar de que digamos que en este punto es en donde especifica o concentraliza todo lo que es la información de datos, generando pues así, digamos que un eslabón de datos específicos. El tercer punto, generación del código. Bueno, en esta fase entra lo que es la generación completa del código el código al cual se está explicando en este punto, por decirlo así. Una revisión completa y concisa debe de estar bien especificada, esto con el fin de que pues sea una realización completa de dicha transformación de datos. Y por último, una ejecución de datos. Bueno, disculpe, era primero lo que es la ejecución del código. En la ejecución del código entra lo que es tener bien una numeración de lo que pues se pida realmente, y por último pues la revisión, tener una revisión completa de todos los puntos, amerita que pues así podemos llevar bien una transformación de datos de manera compleja y concisa. Bueno, las fases del proceso de transformación. En las fases del proceso de transformación se dividen en 3 fases, como antes ya mencionado: descubrimientos de datos, mapeo de datos y generación del código. Bueno, en el primer punto, como ya he explicado anteriormente, consiste más que nada en identificar y comprender los datos en formato de manera original. Como segundo punto, pues en esta fase planifica más que nada la transformación del que pues se está realizando.
En la generación del código, pues en esos códigos, en muchas sintonías, se utiliza pues una herramienta básica o más que nada una transformación de datos. 4. La ejecución del código. En la ejecución del código, pues la transformación más que nada se planifica programando lo que es los datos o los datos a formarse más que nada en formato deseado. Y por último, la revisión, que es el punto más importante, en donde hace mención en que los datos transformados pues se verifican de manera garantizada para que pues este sea pues un formato correctamente establecido. Bueno, una vez transformados los datos y ya estén listos para cargarse a su destino final, pues para darle un buen rendimiento, en ese punto hace mención de que todos los datos se necesitan ser transformados de manera explotable, en la cual pues sean así denominados o más que nada sean una transferencia, pues una transferencia única y sobre todo pues bien detallada. Bueno, aquí hacemos mención en los lenguajes de transformación comúnmente utilizados. Esas son siglas en las cuales pues hay 4 tipos de lenguajes en las cuales pues todas son de suma importancia. Bueno, el primero, PER, un lenguaje de procedimiento y sobre todo orientado a los objetos caracterizados con un nivel capaz de operaciones poderosas. AWK. Bueno, en esta hace mención de que es uno de los idiomas más antiguos y sobre todo un lenguaje más, pues más competitivo a transformación grande, por decirlo así. XSLT. Bueno, es un lenguaje de transformación también de un rango grande en la cual, pues, en esta amerita lo que son de datos XML. Un lenguaje de TXL, un lenguaje de prototipo utilizado principalmente para la transformación de código. Bueno, en esta se mención de que es pues un lenguaje completamente utilizado y sobre todo pues orientado a tener un código pues amplio. Los lenguajes y procesadores de plantillas hacen mención de que pues es la transformación de datos y sobre todo también pues es la transformación de los documentos a adquirir. Las ventajas de transformación de datos. Bueno, en este ámbito entran lo que son las ventajas de transformación de datos, como también se hace mención de que pues al emplear un proceso de transformación de datos, las empresas pueden cosechar más que nada pues las inmensas ventajas de que pues como por ejemplo pueden ser obtener el valor máximo de sus datos, gestionar datos de manera más eficaz, realizar las búsquedas más rápidas y también mejorar la calidad de datos. Pues en este abarca lo que son puntos de suma importancia para poder obtener pues las diversas ventajas de la información de datos. La transformación de datos en acción. Bueno, aquí hace mención de que las empresas y organizaciones, más que nada de todos los sectores, tienen necesidades en materia a la transformación de datos, como es empresa de comercio electrónico y también la ONG, en la cual pues ambas gestionan, digamos, de transacciones de manera en las cuales se concentran a tener un sinfín de procedencias. Las herramientas de transformación de datos eliminan los obstáculos a la productividad y proporcionan así una perspectiva de alto nivel, teniendo en cuenta el ring central en el cual se basa en 4 puntos, ofreciendo soluciones, teniendo pues un sistema de distintos usos, como por ejemplo 100 usos, tener automatizado principal y sobre todo también para que los empleados estén satisfechos y de manera pues tengan un tiempo establecido de trabajo y sobre todo de estrategia. Bueno,
La ONG hace mención de que en este subtema hace mención de que protege y salva vidas, preparándose así para una reacción de catástrofes, cumpliendo así también lo que son los objetivos de la organización y sobre todo también teniendo digamos, una eficaz de ingentes para que pues pueda variar los relativos presentes. El empleo también de la plataforma consta de la gestión de datos, permitiendo así pues los datos de distintas fuentes del CRM. Bueno, de mi parte sería todo. A continuación los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Johnson Controls, empresa internacional de tecnología y fabricación. Depende de 200 sistemas de ERP y CRM para administrar sus operaciones por todo el mundo. Y con 120.000 empleados y clientes en más de 150 países de todo el planeta, es un requisito sine que no dispone de un acceso rápido a datos operativos. Utiliza una exhaustiva plataforma de gestión de datos para consolidar y racionalizar procesos de datos en toda su operativa. Las herramientas de transformación de datos. Resulta tratado utilizar programación manual para desplegar funciones de transformación de datos, pero a menudo es más rentable y eficiente hacer uso de una herramienta o una plataforma de transformación de datos. La programación manual aumenta las oportunidades de cometer errores y no resulta fácil de reproducir. Muchas veces los códigos deben reescribirse cada vez que tiene lugar el proceso. Por ello, los costes de programar manualmente suelen ser mucho más elevados que los de poner en marcha con una herramienta de ETL. Las herramientas de ETL presentan otras ventajas que van más allá del ahorro. Son capaces de generar representaciones visuales de un flujo de datos que sean más fáciles de entender, y las herramientas de ETL suelen incorporar funcionalidades de paralelización, seguimientos y tolerancias a fallos. El código personalizado inhibe el escalado y la innovación, puesto que las habilidades necesarias para trabajar con integraciones a medida no suelen ser fáciles de encontrar. Cualquier ahorro inicial que se logre programando manualmente suele perderse por el aumento considerable de los costes de mantenimiento y la incapacidad de escalar. Preparados, listos a transformar. La transformación de datos permite a las organizaciones convertir datos de distintas procedencias y formatos en información explotable. Esto se logra unificando los procesos que refinan, normalizan y consolidan esta amplia tipología de datos. ¿Cómo transformar los datos? Existe un par de formas diferentes de transformar los datos. Encontraremos un cuadro donde están las formas de transformar los datos, que es como punto número 1, los scripting. El 2, el uso de las herramientas de ETL en el disco local. Como punto número 3, herramientas ETL basadas en la nube. Algunas compañías realizan la transformación de datos a través de scripts que usan SQL o Python para escribir el código para extraer y transformar los datos. Suelen estar alojados en el servidor de tu empresa y pueden requerir una amplia experiencia y costos de infraestructura. Estas herramientas están alojadas en la nube, donde puedes aprovechar la experiencia y la infraestructura del proveedor.
Transformación de datos in situ, basado en la nube y manual. ¿Cuál debe elegir? La capacidad de transformación de datos está disponible en varias herramientas de integración de datos. Lo bueno de la transformación de datos es que existen varios enfoques para realizarla. Sin embargo, cada enfoque tiene sus ventajas y desafíos únicos. Transformación de datos en las instalaciones. La transformación de datos en las instalaciones permite a las empresas extraer, transformar y cargar datos cruciales muy rápidamente. Tener una herramienta de transformación de datos en las instalaciones también se traduce en un mayor cumplimiento normativo y una mejor gestión de la seguridad. La mayoría de estas herramientas de transformación de datos vienen con funcionalidad de arrastrar y soltar, lo que significa que los empleados no técnicos podrán transformar datos y convertirlos en un formato utilizable. Una cosa importante a tener en cuenta es que las herramientas locales se implementan en el sitio, por lo tanto, debe asegurarse de tener suficientes recursos en términos de capacidad de almacenamiento y los sistemas adecuados para ejecutar estas herramientas de transformación de datos. Ahora los dejo con mi compañera. Y lo que significa que los empleados no podrán transformar los datos y convertirlos en formato utilizable. Una cosa importante que se debe tener en cuenta es que las herramientas locales se implementan en el sitio. Por lo tanto, debe asegurarse de tener lo que son suficientes recursos en términos de capacidad, de almacenamiento y los sistemas adecuados para ejecutar esas herramientas que son las más principales en la transformación de datos. La transformación de datos basado en la nube nos indica que la función de pago por medio de esta herramienta pues es una herramienta muy útil, ya que brinda a las empresas la libertad de escalar arriba y hacia abajo cuando sea necesario. Pues por esa razón se puede considerar a las herramientas basadas en la nube como una de las más populares. Un beneficio que tiene la transformación de datos es que pues los tiempos de instalación y configuración se reducen significativamente, lo que significa que las empresas pueden transformar sus datos sin demasiados retrasos. Transformación manual de datos. Esta transformación manual de datos implica lo que es una gran cantidad de codificación. Por lo tanto, esa herramienta requiere lo que es un contraste, un recurso de desarrollo dedicado para hacer el trabajo. Puede consumir mucho tiempo y recursos, especialmente cuando se trata de varios formatos de archivo. Además, pues el riesgo del error humano y de eliminación accidental de datos comerciales, muy importantes también, aumenta cuando se transforman los datos manualmente, ya que por algún error que tenga el administrador o la persona que transforme los datos, puede cambiar por completo toda la información que se tenga.
¿Por qué transformar los datos? Bueno, en general las empresas desean transformar los datos para hacerlos compatibles con otros datos o para moverlos a otro sistema e incluso unirlos con otros datos o agregar información que ya se tenga almacenada. Un ejemplo que pudiéramos mencionar en este caso es que consideremos un escenario en donde nuestra compañía pues haya comprado una compañía mucho más pequeña y necesita combinar lo que es la información de recursos humanos de la empresa que de por sí tenía y la nueva. Entonces la empresa comprada pues utiliza una base pues muy diferente de datos de acuerdo a la compañía que se tiene, por lo que debemos realizar algunos trabajos para asegurarnos de que estos registros pues coincidan. Al momento de ingresar a una empresa, cada empleado pues recibe una identificación que puede servirle como clave. Sin embargo, al momento de unirse a estas dos empresas, tendríamos que cambiar el formato de lo que son las fechas, eliminar alguna fila duplicada y asegurarnos de que no hayan valores nulos para el campo de identificación de empleado, para que pues todos los empleados se tengan en cuenta. Esto se realiza siempre en un área de preparación antes de cargar los datos en lo que es el destino final. Las razones más comunes para transformar datos. Aquí podemos mencionar varias, como por ejemplo, si por ejemplo, al momento de mover datos nuevos de un almacén a otro, o si se desea unir datos no estructurados o datos de transmisión con datos estructurados para analizar los dos juntos. Eh, También si se desea agregar información a unos datos que se tengan para poder enriquecerlos, así como también realizar búsquedas, agregar datos de geolocalización o agregar marcas de tiempo. O de igual forma también si se desean realizar agregaciones como comparar datos de ventas de diferentes regiones. Transformación de datos internos en información. Pues el entorno interno comprende básicamente a los administradores que usan el sistema, los tipos de decisiones que se deben tomar, los objetivos corporativos que deben orientar a las decisiones, el proceso general de la toma de decisiones, los factores culturales, sociales, la política interna que influye en las actividades y la toma de decisiones en la organización. El aspecto más importante de este componente es el plan de marketing, que este funge como piedra angular de la información de mercado, el cual merece lo que es una mención especial. El plan de marketing. El plan de marketing es un documento escrito en el cual se encuentra de forma sistemática, estructurada y previa realización de los correspondientes análisis y estudios. En este se definen los objetivos a seguir en un periodo determinado. De igual forma, en este documento se detallan lo que son los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos enunciados de acuerdo al plazo que se haya previsto en dicho documento. Se utiliza principalmente para identificar oportunidades, definir cursos de acción y determinar los programas operativos.
así como también nos sirve como base para desarrollar otros planes de empresa, como por ejemplo el plan de producción o el plan financiero. Asimismo, asignar responsabilidades permite revisiones y controles periódicos para resolver los problemas con anticipación. Bueno, de nuestra parte sería todo, compañeras. Profesora, pues este tema pues fue unificado más que nada con la finalidad de pues englobar un subtema más y sobre todo pues tener en cuenta lo que es la transformación de datos derivado a subtemas y especificando pues conceptos de cada uno. Bueno, profesora, pues de nuestra parte ha sido todo. Le agradecemos su atención y pues que pase un excelente día. Gracias.